Mira, has escrito un libro. Me viene a la cabeza ahora lo que escribió Francisco Candel. Ha escrito un libro, Ha roto un paisaje. Has escrito un libro que es a la vez un poema de una dureza natural, casi sobrenatural, en el sentido de que es acerca de algo monstruoso y es un poema y es como una raya de sangre en medio de un país. Y es además una historia de amor por contar, pero también de horror de haber contado. Cuando pensé en tomar alguna nota para luego hacerte preguntas, de pronto me puse a escribir como si estuviera imitando tu libro y escribí todas estas palabras. El día, el amanecer, el mediodía, la noche, el ruido, el sonido, la música, el llanto, la desesperación, la locura, el sexo, la sintaxis, los abismos, la extrañeza. Es como un libro de sustantivos, de palabras que chocan contra una pared incomprensible. No sé cómo te sientes tú cuando lo rememoras. Pues es raro, porque creo que mientras yo lo escribía no era consciente del todo de lo duro que era lo que estaba construyendo, ¿no? Es como que casi se iba creándolo solo, ¿no? Casi los personajes se me iban yendo solos por ese camino. Luego, en los últimos días sí que hago esto de que rememoras lo que acabas de escribir hace no tanto, porque en realidad este libro lo escribí en Navidad. O sea, lo terminé de escribir en Navidad, un poco después, y me doy cuenta de que es un poco raro porque no hay nada cómico, no hay nada de humor, como que no hay un alivio en ningún momento prácticamente, ¿no? En muy, muy pocos momentos. Pero al mismo tiempo me gusta que sea así, o sea, como que considero que era necesario que fuese así porque de alguna manera quería... No es que quisiese homenajear, ¿no? Había muchos conceptos, había muchas cosas que me interesaban. Me interesaba mucho escribir una novela que pudiese funcionar incluso sin el 11M. Me parecía importante hacer esto porque creo que muchos episodios nacionales de Galdós podrían funcionar sin el momento histórico, ¿no? O sea, es verdad que hay momentos en los que está muy abstraído del momento histórico y de alguna manera no me apetecía hacer los deberes de me encargan un episodio nacional, me toca el 11M, bueno, yo escogí el 11M y no quiero hacer la tarea, ¿no? Que es lo que yo hago mucho porque trabajo mucho por encargo, sino que me apetecía escribir una novela sobre un tema que a mí me interesase y engarzarla con el 11M. Entonces sí que había este intento de homenaje a dos cosas que son muy duras, ¿no? O dos abismos que son muy duros, ¿no? Como tú has dicho, o sea, yo veo un abismo absoluto en el libro, que son personas que conocí, ¿no? Que no son esos personajes, porque esos personajes son ficticios, pero dos perfiles, ¿no? Que sí que veía que se repetían mucho, que he visto que se repetían mucho y que siento que cualquiera de esas dos personas de alguna manera podría haber sido yo, ¿no? Que es la persona que llega a la capital desde una ciudad de provincias, no se sabe muy bien cuál, desde un pueblo, y que, bueno, sigue adelante, a pesar de que no se siente muy parte del lugar, pero sigue adelante porque, bueno, es lo que hay que hacer, y entra en un mundo de precariedad, ¿no? Que es como la protagonista principal, y un poco vive en constante equilibrio en la precariedad, pierde todo el rato trabajos, no se termina de sentir parte de nada hasta casi el final del libro, ¿no? En el que es casi se precipita que ella se sienta parte de la ciudad en la que lleva casi 20 años viviendo. Y luego también la otra figura que me interesaba mucho, que era la persona una figura que yo había visto en el Colegio Mayor en mis primeros años en Madrid, que era la persona que de pronto desaparecía. La persona que de pronto se le quebraba la cabeza con la enfermedad mental, ¿no? Que es verdad que en enfermedades mentales concretas, ¿no? Es verdad que sí que los primeros quiebros, ¿no? Los primeros brotes son precisamente en esos años, y precisamente cuando sales del hogar paterno y se te rompe la cabeza, ¿no? Que esto es algo que en mayor o menor medida le pasaba a casi todo el mundo, pero es verdad que había gente que de pronto venían sus padres y se lo llevaban al pueblo. Entonces, un poco poniéndome sobre esos dos pilares y
y pensando mucho en lo de pertenecer a un sitio, no pertenecer, sentirse parte de algo o no sentirse parte de algo, ¿no? Como que un poco ahí basculaba esta novela, que al final sí, es un abismo, ¿no? Como tú has dicho. Ahora, hay algo que me gustaría apuntar como una apreciación que yo tuve mientras leía, que es que obviamente una novela es espacio, tiempo, escritura. Hay un instante en este libro que no importa el tiempo, no importa el espacio, no importa ni el suceso. Lo que está importando es la escritura, lo que estás diciendo, como si tú estuvieras trasladándonos a un barranco, a un lugar sin tiempo, a un lugar perdido. Es decir, yo me sentí como viviendo contigo esos instantes que duraban lo que durara la escritura, ¿no? Era una perplejidad asombrosa la que yo sentí como lector. ¿En qué escenas concretas sentiste esto? Pues hay un momento del libro, que además lo escribo ahí, que habría que buscarlo para porque yo tengo la costumbre de anotar alrededor del libro como periodista que soy, ¿no? Dice, el tiempo no es nada si hay buena escritura. Es decir, lo que me impresiona es que durante todo el tiempo la escritura es lo que sostiene la historia, no solo los sentimientos, no solo lo que está ocurriendo, sino que te fascina cómo la escritura sigue en tu cabeza como si estuvieras viendo un cuadro en el que todo lo que ocurrió estuviera expuesto, ¿no? Sí, yo creo que puede ser también que al empezar a escribir este libro, justo acabo de leerme los cuentos completos de Lorrie Moore, una escritora norteamericana, que es verdad que en sus cuentos yo me daba cuenta de precisamente esto que cuentas tú, ¿no? Las historias muchas veces no son tan importantes, o sea, si te cuentan el argumento de una historia de Lorrie Moore, no dices, Dios mío, qué increíble idea, ¿no? Es cómo cuenta ella las cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, una metáfora de Lorrie Moore que a mí me gusta mucho, que la subrayé, incluso la puse en Instagram, que decía, o sea, en lugar de decir, era una chica que estaba muy perdida en la vida, ¿no? Que yo siempre pongo estos ejemplos con mis alumnos en los talleres, siempre les digo, en lugar de decir, ¿no? Era una chica que estaba muy perdida en la vida, puedes decir, como dice Lorrie Moore, no sabía qué hacer en la vida, no le habían explicado de qué iba la vida, le habían dado un plato de sopa y un cepillo y se había quedado allí sola, cepillando la sopa, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre decir estaba muy perdida en la vida y decir se había quedado allí, le habían dado un plato de sopa y un cepillo y se había quedado ahí sola cepillando la sopa, ¿no? O sea, ¿qué salto hay ahí? Entonces yo creo que después de haber leído a Lorrie Moore, una cosa que me apetecía mucho era contar esta historia, construir estos personajes, ponerlos ahí a rodar, pero al mismo tiempo divertirme mucho escribiendo, ¿no? Entretenerme mucho en la escritura. Entonces me hace mucha ilusión que Hay se una, note, o que lo hay notes una tú. velocidad que quizá se corresponde con esa pasión de escribir. Yo en ese momento estaba leyendo exactamente esto. Y entonces sabe que no es solo que su amiga, queriendo mostrar ante su familia al menos un hilo digno que la une a la vida, haya fingido una amistad mantenida en el tiempo. Entiende que realmente, refugiada en la casa familiar, la amiga ha querido imaginar o ha fantaseado hasta límites borrosos que seguían siendo amigas. Vuelve al salón, a los muelles que crujen, a la manta de escaray que pica y pesa como un cuerpo encima de su cuerpo. Le castañetean los dientes. Siente el dibujo como la respuesta a una pregunta que se formuló hace años, en 2004, y que quedó suspendida en el aire. Tararea muy bajo, pero tararea aquella canción que siempre intentaba ponerle sobre una chica que con otra chica que robaba un caballo. Es decir, lo que yo estaba leyendo era la pasión de contarlo. No estaba fijándome solo en lo que contaba, sino en la pasión que desprende la escritura misma. Cómo la escritura se junta con todos esos adjetivos sustantivos que yo iba
narrando antes, ¿no? Y ahí, del libro, yo subrayo, como impresión mía, es cómo cuentas el dolor. Sí, a ver, el tema del dolor es importante porque es verdad que hay una cosa central en el libro, ¿no? Que es lo que sale en la contraportada, que propuse yo que fuese ese trozo precisamente, de alguna manera a modo de engaño, a modo de trampa, ¿no? Porque si tú lees la contraportada es una chica que le está contando a otra chica cómo le ha dicho a su psicóloga, a su psiquiatra, que ella estuvo en los trenes, que se salvó, pero que de alguna manera no se salvó, ¿no? Que psicológicamente no se salvó, y cómo esa psiquiatra se estremece y casi cae rendida a sus pies porque de alguna manera no hay nada, no hay un dolor más respetable que el de una persona que ha vivido una desgracia que ha conmocionado a todo un país o a todo el mundo, de alguna manera, ¿no? Esto es importante porque, y esta es como la gran herejía del libro, que es la que me ha provocado un poco de problema en los últimos tiempos, porque es verdad que bueno, hay gente que le ha incomodado en extremo y no le ha gustado y que me han escrito para hacérmelo saber, pero lo que yo intentaba de alguna manera hacer es mostrar cómo en algunos momentos la enfermedad mental, que es una cosa que está muy presente en el libro y como he dicho, es una cosa que yo quería homenajear, o sea, ese quiebre de la mente que hace que alguien tenga que abandonar la vida, ¿no? Y volver a un refugio familiar en contra de su voluntad, como la enfermedad mental es un dolor absolutamente aislante, absolutamente solitario. Y es un dolor muy, muy profundo, inexplicable, no le puedes explicar, ¿no? Supongo que el dolor de una enfermedad mental del tipo de una de las protagonistas a otra persona y que comprenda por qué te comportas así, ¿no? Por qué te pasa eso. En cambio, el dolor de algo tan fuerte como fue el 11M, parece que todos lo compartimos, que todos podemos comprenderlo, que todo el mundo, ¿no? Entonces pensé, ¿por qué alguien? A mí me interesaba mucho la figura del impostor, ¿no? Esta figura que aparece de vez en cuando en los periódicos de tal señor ha muerto y era el presidente de la Asociación de Víctimas del Holocausto, no sé qué, y se ha descubierto que él nunca estuvo en el Holocausto, ¿no? Yo cuando leía estas cosas en los periódicos decía, ¿pero por qué? O una chica que decía que había estado en el 11S y había perdido a su prometido. Y eso era mentira, ¿no? De repente se descubría que era mentira. Y pensaba, ¿por qué alguien diría que es víctima de una cosa tan horrible? Y pensé, quizás, ¿no? Y escribiendo el libro como que me lo llegué a explicar a mí misma, pensé, quizás porque se da cuenta, o sea, porque siente un dolor tan grande que no sabe cómo explicárselo al mundo, porque tiene algún tipo de dolencia mental que no sabe explicarle al mundo y necesita refugiarse en un dolor común, ¿no? Era como la única manera que yo podía encontrar de darle una explicación a esta impostura del sentirse, decir que eres víctima de algo así, ¿no? Y es lo que hace una de las protagonistas. ¿Cómo hallaste ese ritmo que se parece al ruido de esa situación? Es decir, yo imagino el ruido de los trenes y a veces la potencia de tu escritura me lleva a esos ruidos que escuchamos todos en medio de las noticias de esos días y de después. Incluso ese ruido que debía escuchar la protagonista cuando está trabajando en la reconstrucción de lo que pasó, que es que tiene ámbitos despiadados y también insólitos de marketing televisivo, ¿no? ¿Cómo hallaste tú el sonido del libro? Creo que es un sonido, que es un ruido mental perpetuo, ¿no? Es como que decidí, esa tercera persona que nos está contando en todo momento lo que está sintiendo esa protagonista, ¿no? Que está metida dentro de su cabeza y que nos está contando hasta cada resquicio, ¿no? Incluso cada contradicción que tiene ella, que es pura contradicción, ¿no? Me parecía interesante también lo de crear un personaje que no es bueno ni es malo, y que te puede caer bien y luego fatal, y que te puede parecer que sentirte identificada, pero al mismo tiempo de pronto decir, Dios mío, qué horror, ¿no? Y espantarte ante lo que hace. Y me parecía que la única manera de hacer sentir al lector un poco cerca de ella era mostrar un ruido mental perpetuo, ¿no? Esta especie de cantinela, casi que es esa voz narradora que te dice, y entonces piensa que no sé qué, y entonces se imagina qué tal, y nunca había sentido esto, y entonces mira con horror, y estamos todo el rato en ese ruido mental de la cabeza, ¿no?
Con respecto al tema de los trenes y todo este tema marketingiano que dices, yo trabajé en televisión, yo no cubrí nada del 11M, nunca tuve que hacer nada así, pero sí que tuve que por ejemplo, que participar en muchos rodajes en los que, sobre todo yo trabajé en muchos programas en los que se hablaba de gente con discapacidad. Y vi cómo se modificaban esos dramas, esas cosas que les habían pasado a algunas de esas personas, que algunas veces eran niños incluso, y cómo ante la cámara de pronto todo el mundo tenía que actuar, ellos también, ¿no? Aunque fuese un reportaje, ¿no? La madre de un niño que se había quedado ciego cuando tenía 3 años no se podía poner a llorar y que, no, ahora tranquilízate. O sea, yo recuerdo ver ayudantes de dirección tranquilizando, incluso ser yo misma la persona que tenía la labor de tranquilizar a esa mujer y decir, no, ahora tenemos que seguir rodando, ¿no? O sea, que siempre hay en la televisión unos tiempos y unas exigencias interpretativas, casi incluso a víctimas reales de cosas reales, despiadadas. Entonces me parecía importante aprovechar ese recuerdo que yo tenía tan terrible para esto. Y tengo un amigo que en aquellos días, en el 11M, o sea, tuvo el 12M, estuvo ocupándose precisamente de seleccionar imágenes. En su caso eran imágenes que no fuesen demasiado horribles, o sea, él tuvo que quitar todo lo que era, también. todo lo que era como, o sea, no, en el caso de la protagonista sí que tiene que seleccionar cosas despiadadas. En el caso de este amigo que me contó su experiencia, él tenía que tomar lo que no fuese excesivamente sangriento, que no fuese excesivamente, ¿no? Pero claro, él tuvo que ver todo ese horror. Cuentas una cosa, Sabina, que ocurrió y que era muy sintomática de cómo las naciones, los lugares, los países e incluso las personas terminan pareciendo orgullosas de que les haya ocurrido algo. Sí. Por ejemplo, nuestro 11S, Sí. Que tú lo subrayas Eso es un en titular uno de los real, capítulos. claro. Es decir, parecía como que lo que estaba ocurriendo era algo de lo que nosotros tendríamos que hacer, digamos, gala. Gala oscura, Sí. pero gala, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí es donde uso esa metáfora, ¿no? del niño, de España como el niño que ve a su hermano enfermo, que ve a su hermano que pierde pelo, ¿no? Su hermano mayor, y mamá, yo también quiero estar malo, ¿no? Mamá, yo también quiero que me abras el yogur, me hagas las tortitas como él, quiero que me cuides como él, quiero ser tan desgraciado como él, ¿no? O sea, esta metáfora cruel para mostrar la crueldad de ese titular que es real, ¿no? De aquellos días que era nuestro 11S. Inmediatamente, ¿no? Es como ya hemos adquirido la categoría de los Estados Unidos porque ya tenemos nuestro propio atentado terrorífico, ¿no? Perpetrado por las mismas personas, ¿no? La misma organización que ha perpetrado ese 11S. Y esto toca con esta idea que he mencionado antes de qué fácil es, ¿no? Adherirse a una tragedia común, adherirse a una tragedia que todo el mundo defiende como, que claro que sí, todos estamos muy tristes, ¿no? Todos estamos más tristes, parece en algunos momentos, ¿no? Era como, todo el mundo parece que está más triste por este atentado que quizá por algo que le suceda más de cerca, ¿no? Que haya, yo qué sé, que alguien en su trabajo lo acosen o no sé qué, igual esa persona no la apoya, esa persona tiene una depresión horrible y no puedes no apoyarla, pero en cambio, si todo el país se alza, ¿no? Con la mano en el pecho, lleno de dolor por algo así. O sea, aquí quería mostrar también esa especie de egoísmo de, pues claro, a esto te adhieres, ¿no? Y a esto no, porque hay cosas fáciles, hay adherencias fáciles y adherencias difíciles. Había un dolor, pero también había una mentira latiendo inmediatamente después, Sí. cuando la gente percibe que lo que ocurrió está siendo manipulado para que hubiera ocurrido de otra manera, que le diera la posibilidad de ser reelegido al gobierno que estaba gestionando esta, por así decirlo, pandemia cruel que había caído sobre Madrid y en definitiva sobre España. Y tú lo narras con todo lujo de detalle, incluso narras el viaje a Génova 13 de muchísima gente que está perpleja y quiere decir que nos han mentido. ¿Cómo viviste tú misma? ¿Y cómo te pusiste a contar ese episodio? Sí, esto fue curioso porque estaba en el momento en el que estaba terminando el libro y que tenía que meter ese momento, ¿no? Que llegaba ese momento, me puse a ver todos los reportajes y todos los vídeos que veía en YouTube sobre el asunto, ¿no?
y en varios de ellos, bueno, en uno de ellos me encontré, luego me di cuenta de que salía en más, de pronto me vi a mí misma con 19 años frente a la sede del PP manifestándome. Y fue muy curioso, y obviamente ese momento me pareció para mí fue tan intenso verme a los 19 años ahí que me impactó tanto que de alguna manera le regalé ese momento a los personajes que también al final del libro la protagonista ve en la televisión a ella y a su amiga, ¿no? 20 años antes en aquel día. Es muy fuerte porque como, claro, yo viví este momento bastante diferente y me da como, me da hasta casi vergüenza pensar en la inocencia que yo tenía en ese momento, que yo me creía de alguna manera como muy oscura, un poco punky, como que me creía muy lista, ¿no? Y recuerdo perfectamente como alguien me dijo, están diciendo que ha sido ETA, pero no ha sido ETA. Y yo dije, recuerdo que dije, no puede ser, como que no me creía que se pudiese llevar una mentira hasta ese punto, o sea, me parecía como absolutamente inaudito y no lo entendía, ¿no? No entendía el momento en el que nos enteramos que habían ocultado, ¿no?, lo de Al-Qaeda. Recuerdo como 2 segundos de incredulidad de una chica de 19 años que sabe que el mundo es horroroso, que sabe que la política puede ser muy repugnante, pero que así todo no se cree, ¿no?, que eso pueda estar pasando. Luego inmediatamente pues me lo creí y entré en esa rabia en la que entró muchísima gente, ¿no? Ahora estoy pensando que esto es una rabia generacional, es decir, gente como tú, de la edad que tenías entonces, y de las experiencias que tenías entonces, y de la manera que entrabas a vivir, vas y te encuentras que en lo más grave que ha ocurrido en tu tiempo de vida ya joven, pero adulta, ocurre una mentira tan grave. ¿Qué impresión obtuviste de la sociedad a la que te incorporabas? Creo que en aquel momento, o sea, sí que si tenía algo de idealismo y si me empezaba a interesar algo, ¿no?, lo que sucedía a mi alrededor, hubo una especie de ruptura rara ahí. O sea, sí que se me rompió todo ese idealismo, pero también se me generó una especie de desinterés hacia la política, ¿no?, que luego años más tarde ya resurgió y ya empecé a volver a interesarme, pero recuerdo que en el momento pensé, esto no merece la pena, ¿no? O sea, es que no... Meses antes del 11M, o sea, habíamos organizado una acampada contra la guerra, dormíamos cerca del Colegio Mayor donde estábamos, cerca de la dehesa de la villa, habíamos estado allí durmiendo, hicimos un viaje al foro antiglobalización en París, en autobuses desde Madrid, o sea, como que sí que recuerdo un momento así de un furor casi festivo, ¿no?, por luchar contra algunas cosas, y de pronto aquí hubo un desinflarse fuerte. ¿Te duró tiempo? Sí, no recuerdo, no puedo decir empezó este día y terminó este día, ¿no? Pero sí que recuerdo como de pronto decir, en el Colegio Mayor seguía existiendo el aula roja, el aula de derechos humanos, y me acuerdo que yo en ese momento dije, no, yo voy a llevar el aula literaria, me voy del aula roja, o sea, esto no tiene sentido, esto es una farsa y me parece, o sea, ni siquiera le veía sentido a luchar por nada ni... No sé, ni hacer nada. De hecho, hubo un desinterés incluso por el periodismo. Yo estaba estudiando comunicación audiovisual en ese momento y sí que tenía alguna asignatura de periodismo y como que no me interesaba contar el mundo, no me interesaba contar eso que pasaba. Tienes razón que eso no dura este tiempo y este tiempo, pero sí que hace a las personas. Igual que nos hizo el mayo del 68, aunque con unas raíces y unas consecuencias distintas, o los fusilamientos de Franco a nosotros, a ustedes, a los jóvenes que venían a la vida política, les tuvo que rasgar un poco la conciencia y decir, pero bueno, ¿dónde hemos llegado, no? Porque ustedes habían estudiado para otra sociedad. Sí, totalmente. Era la primera vez que íbamos a votar, algunos, y de pronto este era el juego que nos hacían, ¿no? Era muy confuso eso. Yo creo que precisamente por ese descreimiento posterior a esto, de, Dios mío, nos están mintiendo, ¿no? A ese no puede ser verdad, o sea, no me lo creo. Yo creo que por eso precisamente quizá creé a estos personajes que están descreídos y que les da igual todo eso casi en todo momento, ¿no? Incluso la protagonista quiere sentir más de lo que siente y no consigue sentir más dolor del que siente por esa gente que en realidad no conoce, porque Madrid le resulta una ciudad completamente ajena. Una cosa que sí que es mía, ¿no?, es que sí que recuerdo que en el 11M me impactó mucho lo que había pasado,
pero no recuerdo que llorase. Igual lo hice, pero no lo creo. Yo hacía 1 año y medio que acababa de llegar de Tenerife. Si hubiese sucedido en Tenerife, supongo que por esta especie de egoísmo, de la cercanía, de lo que es nuestro, de lo familiar, me habría absolutamente desesperado, habría llorado. Pero en aquel momento Madrid no era nada mío, ¿no? Yo no entendía, no sabía muy bien ni dónde habían sucedido las cosas, estaba desorientadísima. Y sí que fue importante cuando empecé a escribir este libro, o en años posteriores a aquello, cuando ya llevaba 10, 15 años en Madrid, cada vez que salía algo del 11M, entonces cada vez me estremecía más, porque cada vez Madrid era más mi lugar, ¿no? Y cada vez las bombas explotaban en sitios por donde yo había pasado, donde había vivido cosas, y cada vez, y esto ha sido fuerte, a lo largo de los 20 años que llevo viviendo en Madrid, me he ido encontrando poco a poco con gente gente que sí que perdió a alguien, una chica que, bueno, de hecho Violeta Gil de La Tristura, que presentó el libro conmigo en la Rafael Alberti, perdió a su amiga Angélica en los atentados del 11M. O sea, poco a poco, de alguna manera, al acercarme a la ciudad, de la ciudad acercarse a mí, yo he ido viviendo, ¿no? ese dolor como de una forma paulatina. ¿Qué luz hace en tu libro? Es de noche casi todo el rato. El otro día me decía Marta Sanz, me dijo, me he dado cuenta que casi todos mis libros son como parkings, ¿no? Como que ella lo siente así. Y yo le dije, lo que yo acabo de escribir es sin duda como un pasillo oscuro de un colegio mayor, ¿no? Sucio y como un humo de tabaco, porque todavía se puede fumar dentro de los espacios. Ahora es un libro lleno de sonidos, evidentemente, ¿no? El sonido de los gritos, ¿no? No hay susurros, es puro dolor, puro grito de dolor. Yo subrayé en estas páginas 66 y 67 2 cosas. Una tiene que ver con el sentimiento y otro tiene que ver con la actuación. Dice, pero detrás del amargor estaba ella, salada y ardiendo, malvada pero buena, agarrándola del brazo y besándola en la comisura, en el pasillo, apretándole la mano en la marcha mientras ella lloraba, en realidad por una amiga imaginaria, gritando con furia frente a la sede del PP, frente a las cámaras. Ahí es, el PP es perfecta la situación de esas iniciales que fueron tan graves como la propia sede, que quizá el PP ahora se va de esa sede porque protagonizó ese episodio, ¿no? Sí. Bueno, y esta otra, que ya es puramente política. Años después, en el documental sobre el 11M, que Canal Nostalgia o Canal Recuerdos o Canal Nuestra Historia encargó a la productora en la que ella trabajaba, Gallardón aparecía en unas imágenes de archivo diciendo, estuve allí, me bajé del coche, no me impresionó tanto ver a gente muerta como a mucha gente muriendo. ¿Quién le habría dictado a aquel hombre de cabeza de robot y sangre muerta esas palabras tan elaboradas, poéticas a su manera cruel y real? Yo creo que aquí hay mucho más que una descripción, hay como un puñetazo al tiempo, a aquel tiempo, una pregunta a puñetazos, ¿no? Sí, también hay una cuestión del libro que antes creo que me he dejado, que es importante, que es el tema del intento de la manipulación con fines electorales, ¿no? De la manipulación de la población, y es el tema de que, o sea, gente que se ha indignado con el libro, que lo que les ha resultado repulsivo es cuando la protagonista medica a su amiga intentándola, dejarla en el punto en el que se convierta en la amiga que ella desea, la amiga de la que ella está enamorada, ¿no? Y que haga con ella las cosas que ella quiere que su amiga haga, ¿no? Es un intento de mostrar, o sea, es casi una metáfora de lo que el PP intentaba hacer, ¿no? O sea, de lo que se estaba intentando hacer desde la política para modificar la realidad, ¿no? Vamos a modificar la realidad para modificar los votos, ¿no? Es lo mismo, en realidad, no es como podría ser una metáfora de Lorry Moore hiciese sobre los atentados del 11M y su uso con fines electorales. Es algo que está ahí. Ya tú, Sabina, eres consciente de lo que la gente ha sentido. Primero, de lo que sintió en
en aquel episodio tan grave, pero también lo que has sentido leyéndote. Tú misma, ¿qué sientes recordando cómo lo escribiste? Me lo pasé muy bien. En algunos momentos me asustaba porque era consciente de que era muy cruel lo que estaba pasando en el libro, y me sorprendía un poco lo bien que me lo estaba pasando creando eso tan cruel, ¿no? De pronto me llamaba una amiga y me decía, ¿pero qué estás escribiendo? Y yo le decía, no sé muy bien qué es, creo que es una novela de terror lésbica. Le decía, creo que es una novelita de terror lésbica que te va a encantar, le decía a mis amigas. Pero luego, claro, sí que había un momento en el que me daba cuenta, o sea, me apartaba un poco y me daba cuenta de eso, de que no había un alivio en el libro, de que era todo el rato una oscuridad, y pensaba, ¿por qué? No sé por qué estoy escribiendo esto así. Y pensaba, precisamente porque creo que es como he pensado y como he sentido, o sea, con esa oscuridad, no sé, muchos años de mi vida, o sea, no es que haya pensado como la protagonista, pero sí que es verdad que yo sentía esa oscuridad que estaba ahí, ¿no? Esa dificultad para la adaptación, esa no comprensión del mundo, ¿no? Y esto es un poco como una especie de lupa. Al escritor o a la escritora, en tu caso, le acompaña luego, mientras el libro va sucediendo. Es decir, cuando ahora yo te pregunto, cuando te preguntaba Ángel Barceló, quien te haya entrevistado por ahí, cuando te preguntamos por el libro, ¿tú te sientes solo la escritora del libro o la protagonista también, o protagonista también de aquellos momentos? Hombre, cuando se me preguntan cosas concretas de cómo lo viví yo el 11M, es verdad que me emociona contar mi vivencia y me emociona contar cómo al escribir el libro y al volver a ver las imágenes, la emoción ya era más grande, ¿no? Y de pronto el 31 de diciembre yo estaba, o sea, no fue ni fin de año ni nada, porque estaba terminando de escribir el libro y viendo las imágenes, y lloré muchísimo y estaba tristísima, como si fuese el día del 11 de marzo de 2004. Me gusta contar esa parte, ¿no? Porque siento que es un viaje mental interesante, pero sí que en algún momento en las entrevistas me he sentido un poco intentando disculpar a mis personajes, o intentando disculparme a mí misma por haber sido tan cruel con los personajes, ¿no? Como en algún momento como que he llegado a verme forzada a decir, aunque yo creo que no, en realidad no lo siento así, pero he llegado a decir como mis personajes a mí también me han caído mal en algunos momentos, como entiendo que os espantéis, ¿no? O sea, entiendo que me escriba la gente por Instagram en plan, me ha parecido terrible, o ¿por qué has escrito esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿No? Que me lo pregunta mucha gente, es que no entiendo qué mensaje quieres transmitir. Yo les digo, no quiero transmitir ningún mensaje, esto es una novela, ¿no? Las novelas no tienen que transmitir un mensaje concreto, esto es literatura, ¿no? A Onetti le preguntaron una vez, en mi presencia, ¿qué mensaje tiene su libro? Dice, si hubiera querido escribir un mensaje, hubiera llamado por teléfono. Claro. Hay una irrupción frecuente de la literatura y de los modos que tiene de expresarse la literatura en tu libro, y a veces incluso hay una reivindicación de que tú estás escribiendo, de que tú estás haciendo un libro, de que tú no estás haciendo una fotografía, sino un libro. Por ejemplo, dices, y es la irrupción del lenguaje, ¿quién eres? Así, sin interrogación. Es decir, como si tú estuvieras explicando el sonido de las palabras al lector, ¿no? Sí, esto es en concreto porque sí que me parecía interesante mostrar cómo eran los SMS, esa cosa que ya casi no existe, ¿no? Que ha sido absolutamente desplazada por WhatsApp, pero que fueron tan importantes en el 11M. Entonces sí que creía que en el libro era importante que apareciesen muchos mensajes de móvil, ¿no? Acortados, mensajes que costaban dinero, o sea, que llegaba un momento en el que los caracteres costaban más dinero y había que cortarlos mucho. Y lo importante que fue, ¿no? Cuando me preguntan qué diferencia hay, o sea, qué pasaría si ahora sucediese el 11M, yo digo, en aquel momento, y esto es algo que digo en el libro también, en aquel momento nadie habíamos recibido nunca un mensaje de un desconocido, prácticamente nadie, ¿no? Y de pronto, en el 11M, muchísima gente empezamos a recibir en nuestras ciudades mensajes de un número desconocido, ¿no? De distintos números, a tal hora en no sé dónde, a tal hora en la sede del PP, necesitamos saber la verdad. Y recuerdo recibirlos y yo enviarlos a mi vez, o sea, todos empezamos, hicimos
igual por primera vez, un uso común de aquello que todavía no sabíamos muy bien para qué era, que eran los móviles, ¿no? Que era como una cosa que teníamos ahí, unos ladrillos gigantes con los que hablábamos con nuestros padres, que en mi caso estaban en Tenerife, ¿no? Y con los que, bueno, nos mandábamos mensajes y llamadas perdidas cuando nos gustaba a ¿Qué te alguien, preguntaban pero... tus padres ¿Qué me preguntaban cuándo? cuando estaba ocurriendo eso? Porque tú estabas en Madrid y aunque tú no estabas en medio de la tragedia, siempre los padres tienden a pensar que lo que ocurre grave nos tiene a nosotros en medio. Sí, supongo que... La Ahora verdad es es que al no, revés. ahora mismo... Ahora es yo, claro. yo creo que mi hija está en medio de un... Claro. No recuerdo que hablé con ellos. Creo que hablé con ellos y estaban como tranquilos, tendrían como la seguridad de que yo no estaba allí, porque es verdad que yo nunca cogí ese tren. De hecho, luego lo he cogido muchas veces para ir a distintos sitios y me sigo estremeciendo, como creo que se sigue estremeciendo casi todo el mundo, ¿no? que toma ese tren. Supongo que estaban... No recuerdo casi aquello. Tenía 19 años, o sea, recuerdo todo el furor. Mensajes? Sí, yo recibí mensajes en mi móvil. Me acuerdo de la emoción de sentirme parte de algo, ¿no? De ser convocada a algo, y pensaba, todo el mundo, pero ¿cómo han conseguido mi número? ¿No? Con una inocencia adolescente que ahora mismo recibimos, fíjate cuánto recibimos de desconocidos, publicidad, gente que nos escribe para no sé qué, ¿no? O sea, las 1000 redes sociales. En aquel momento no había ni internet en el móvil, ¿no? Y fue un movimiento importante a nivel, o sea, fue la primera vez que se convocaba gente, que se movía una masa ciudadana a través de SMS. Hay una tragedia, una emoción que ocurre en muchas partes del libro y que fue quizá el sentimiento más compartido ese día en núcleos de población muy amplias de Madrid, y que tú resumes en una frase que dice: en su voz de madre cabe la ansiedad, el miedo a saber, el miedo a no saber, el miedo a no saber. Toda la predisposición a la desgracia de las mujeres de los pueblos de España sentadas junto al brasero mirando al frente. Sí, aquí es verdad que, bueno, aquí hay cosas aquí que obviamente están muy tomadas de momentos que yo viví cuando llegué a la península a vivir, de Tenerife, que fue la primera vez que yo iba, por ejemplo, a Extremadura o Toledo, y conocía a pueblos, ¿no? Peraleda de la Mata, de pronto, ¿no? Que yo no conocía esos pueblos, yo no sabía, cambia mucho tener unos padres canarios, es muy distinta una madre canaria que una madre extremeña de un pueblo pequeño. Entonces yo de pronto me veía como un poco transportada a otra época. De hecho, yo recuerdo cosas tan raras como la primera vez que vi a mucha gente bailar Paquito Chocolatero, que es una cosa que aquí no se baila, y aquí se baila salsa, y aquí era como una danza que yo la vi y yo pensé, ¿pero esto qué es? ¿El medievo? ¿No? A mí me parecía que España, o sea, que la península era más antigua que Canarias. Esto es una cosa importante. Y en todos estos personajes que son los padres de la amiga, ¿no? Cuando la madre y el hermano de la amiga, y este pueblo feo con esos niños Jesús de cerámica encima de la cama, es esa especie de España oscura. Que una chica besa en la boca. Sí, la protagonista, o sea, la amiga de la protagonista besa es. en la boca cuando es niña, ¿no? Al niño Jesús, y el padre le pega una paliza. Todo este mundo como de una España un poco oscura, ¿no? Que yo descubrí y estas madres y abuelas dramáticas, ¿no? Como estoicas, que nada emocionales, que le daban a sus hijos 2 besos, ¿no? A mí estas cosas me impactaban muchísimo, porque aquí no es así, ¿no? La gente demuestra más los afectos, habla más, llora si tiene que llorar, ¿no? Y de pronto yo me encontraba esas madres y me pareció interesante mostrar una madre así, ¿no? Una madre de alguna manera más clásica y española, tradicional. Es que quizá esa España que tú consideras que ya no existe, por ejemplo en Canarias, a lo mejor sí existe en las mentes, ¿no? Sí, puede ser, es posible, no lo sé. Porque en situaciones muy graves las personas reaccionan como siempre, cuando las cosas han sido graves, ¿no? Para bien y para mal. La alegría y el dolor tienen tradiciones que no se superan nunca, quizá. Es curioso, y esto es un inciso nada más, he leído o releído por razones de entrevistas sucesivas que estoy teniendo, el libro de Andrea Abreu,
el libro de Saray Encinoso, y tu libro, y en las 3 novelas hay vómito. Sí, es que yo siempre que me dicen, o sea, siempre que nos dicen a Andrea Abreu, a Elisa Victoria, que no sé si la has leído, Sí. y a mí, ¿no? Yo siempre pienso, si me tengo que sentir parte de una generación o de una escuela de escritoras, de alguna manera podríamos ser la escuela escatológica. Pero entendiendo la escatología no como, qué asco, la risa del vómito, en plan, este chico es un demonio, ¿no? Gente vomitando en proyectil, como en una película de comedia, sino como la muestra de los humores internos, de lo íntimo, de lo que nadie quería ver, ¿no? Es como, no querías ver todo esto, pues mira, en Panza de Burro, ¿no? ¿Cómo tienes? Esas niñas se meten la manguera por el culo, que cagan en una lata de regalices vacía, ¿no? En Voz de Vieja de Elisa Victoria también se habla, ¿no? De cómo hace caca y cuenta cómo es la caca, ¿no? Y eso, que hay gente que dice, ay, me resulta así, pero es bonito el libro, pero me resulta desagradable, ¿no? Como tanta escatología, ¿por qué? Y yo digo, bueno, es que eso es profundamente íntimo, ¿no? Son cosas que tenemos dentro del cuerpo y que de alguna manera muestran también, ¿no? Emociones. Yo lo que he estado pensando, como lector, es que quizá ustedes están inaugurando un tiempo de la literatura española, del mismo modo que hubo tras la posguerra un modo de contar que ejemplifica Carmen Laforet o Juan Benet o Hortelano, etc. Y otro que luego viene y es un poco más experimental y luego viene y es más narrativo. Lo que viene ahora es como la escritura de la libertad de escribir, ¿no? Sí, de todas maneras sí que veo, por ejemplo, con respecto a Carmen Laforet, o sea, sí que hay también un desencanto, pero es verdad que ha entrado algo muy importante que es el humor del absurdo, el humor irónico, o sea, este uso que creo que nos viene mucho de los medios audiovisuales, ¿no? De consumo de muchos productos audiovisuales en los que la ironía juega un gran papel y un tipo de humor concreto. Entonces creo que también se usa mucho el humor, pero que hay un gran desencanto, ¿no? Y una libertad absoluta de mostrar lo más íntimo, sea esto sexual, escatológico, emocional, sean cosas de las que normalmente no se hablarían, ¿no? Es decir, rompe el silencio del pudor, pero también construye a partir de lo que se rompe. No es un mundo hecho pedazos, sino un mundo que ustedes están construyendo con metáforas propias, pero que no son inventadas, son materiales que ya existen y que ustedes se han atrevido a poner de manifiesto, ¿no? Sí, yo me encuentro bastante con esta idea, ¿no? Como muy un poco ya obsoleta de que la literatura es flores y belleza y hermosura y que la poesía es belleza, ¿no? Y a mí me parece que la literatura y la poesía están presentes en lo oscuro, en lo feo, en lo desagradable. A mí me interesa mucho lo incómodo, ¿no? A mí me gusta mucho cuando estoy escribiendo algo y me doy cuenta de que me está costando porque me está dando un poco de vergüenza. Como que en ese punto yo pienso, bien, tengo que seguir por aquí, ¿no? Luego a veces me arrepiento y luego en las entrevistas pido perdón por mis personajes, perdón, como si hubiesen llegado a una habitación y lo hubiesen puesto todo perdido y se hubiesen ido, ¿no? Y yo tuviese que disculparlas. Pero sí que me gusta lo incómodo y me gusta estar incómoda escribiendo algunas veces. Estoy cómoda estando incómoda escribiendo. Fíjate, yo escribí esto y no sé a qué venía, pero a lo mejor tú sí sabes. El ritmo del fuego y del tren y del disparo y de la noche, el silencio. Pues no sé, claro, a mí es el ritmo del fuego y del tren, casi más que remitirme a la escena de los atentados en concreto, casi me remite a esa noche en la que esta protagonista le hace a su amiga eso tan horrible, ¿no? Que mucha gente es como, pero es desagradable. Y yo les decía, pero las 2 relaciones sexuales que hay en el libro, ¿qué son? Y me decían, pues no sé, son raras, ¿no? Y yo, sí, pero ¿qué son, no? ¿Qué son? Y finalmente la primera que me lo dijo, creo que de hecho fue Eva, fue tu hija, que me dijo, son violaciones, son abusos, ¿no? En cierta manera hay abusos, ¿no? Sobre todo en la primera. Y, o sea, esa especie de ritmo frenético en el que ella ya no sabe ya lo que está haciendo, se deja llevar por su deseo y por su desesperación y no le preocupa lo que le está pasando en el cuerpo y en la mente a su amiga y encima luego la deja abandonada.
esto me parecía importante porque me parecía interesante ir con un personaje, como ir montado en un personaje, siempre en una serie o en un libro, por muy mal que nos caiga el personaje, aunque sea el malo, aunque sea Cruella de Vil, vamos con ella, ¿no? Si la película es sobre Maléfica, si la película es maléfica, vamos con Maléfica, aunque Maléfica sea mala, ¿no? Y buscamos comprenderla. Y me parecía interesante el momento en el que vas con tu personaje, que tú piensas, bueno, estoy con ella, ¿no? Está muy perdida, y de pronto tu personaje hace algo terrible. Y a ti mismo te espanta, ¿no? Eso me parecía interesante, ese ¿Tienes movimiento. la tentación en algún momento de volver atrás y tachar lo que a ti misma te asusta? ¿O, en efecto, incrementas el sonido? En general incremento el sonido. De hecho, en esta escena de esa noche con su amiga, cuando su amiga se intenta cortar el pie, esa escena no estaba... Pero hay otro pie cortado. Claro, más adelante, De la mano del padre, al padre padre de ellos les falta la mano. En esa escena, la de la noche, en ese momento yo pensé, no sé si va a quedar claro que está haciendo un abuso, así que necesito que la amiga esté dormida. Y volví hacia detrás y puse explícitamente que la amiga está dormida mientras la otra maneja su cuerpo, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, en general incremento. Lo que sí que siento muchas veces cuando veo el libro, pienso... Ay, ojalá pudiese volver atrás. De hecho, ahora en una segunda edición que sale esta semana, he sentido la tentación de explicar un poco más el libro, ¿no? Meterme y meter unos cuantos párrafos nuevos en los que, de alguna manera, sobreexplique para que como que el libro se entienda bien, por ese miedo a que cuando dejas cosas oscuras en el aire la gente las pueda malinterpretar y que no lleguen a entender lo que tú quieres explicar. He vencido la tentación. Sí, ¿Por qué? Porque no puedo entregar una segunda edición que sea otro libro, o sea, de alguna manera con unos añadidos tan grandes, ¿no? Supongo que si este libro se reeditase en 10 años, pues quizás sí que me dejarían hacer una edición especial, pero espero que dentro de 10 años yo sea mucho más valiente y ya me dé muchísimo menos miedo no sobreexplicar todas las cosas. Cuando tú escribes con tu edad o no tienes edad escribiendo? Yo creo que tengo a ratos menor edad, o sea, para este libro sí que me tenía que ir hacia atrás muchas veces, pero sí que con respecto, o sea, sí que he escrito muchas cosas en medio, pero con respecto a mi primer libro sí que he notado como que, bueno, he pensado, ahora soy mayor y además he leído muchas otras cosas, ¿no? Como que sí que sentía muchas más influencias, lo cual no significa que esto sea necesariamente bueno. O sea, creo que en un primer libro se es tan libre y que nunca más se va a volver a ser tan libre, ¿no? Que me da como un poco de tristeza. O sea, aquí sí que sentía la influencia de Lorrie Moore, pensaba en Clarice Lispector y en La hora de la estrella para esa crueldad, ¿no? Y cuando yo escribí Las niñas prodigio no había leído casi ni a Clarice Lispector. De clásicos aún anteriores, yo qué sé, un Cheever, gente así, o un Faulkner, el Faulkner de Luz de Agosto, por ejemplo. ¿Estos clásicos te han comunicado algo? Sí, John Cheever sí que lo he leído y sí que hay determinadas cosas. John Fante casi más, si lo podemos considerar un clásico, porque a mí me parece modernísimo. Creo que hay bastantes cosas de John Fante en mí, o sea, como que sí que recuerdo la primera vez que me di cuenta que Bandini era él, ¿no? Y que él estaba contando un poco, que estaba usando a ese personaje para ficcionar, pero al mismo tiempo contar furias y inquietudes y miedos, ¿no? Y sufrimientos que había vivido él en su juventud. Y esta mezcla como de desesperación del querer escribir y del ser bueno y al mismo tiempo una absoluta basura de persona, ¿no? Que es Bandini, para mí fueron muy importantes en su momento. De hecho, cuando estaba en el colegio mayor, recuerdo leer mucho a John Fante. Hace muchos años, un profesor nuestro de literatura inglesa en la Universidad de La Laguna, en un cuaderno pequeñito, me sacó una página y escribió a lápiz 2 nombres que yo no me debía olvidar. Uno era John Fante y el otro era Kurt Vonnegut. Cuando Vonnegut todavía no había sido traducido en España. Escribí esto, que supongo que lo copié de ti, pero lo otro es mío. Vale. Pero constituye una pregunta, no es un texto. El tiempo no es nada si hay buenas historias. Es decir, digo yo, se queda quieto el tiempo
y avanza en imágenes que no obedecen a otra velocidad que la de la imaginación. Sí. Eso me gusta, me emociona mucho esa frase porque es totalmente lo que se siente en el momento en el que estás escribiendo y no es... Yo cuando estoy escribiendo siempre me siento como... Es una metáfora que usaba un amigo que era traductor simultáneo, ¿no? De estos que se sientan en la ONU y traducen en el momento mientras van hablando. Yo algunas veces siento que escribir es lo que él decía que era la traducción simultánea. Decía, hay veces que no estás entendiendo lo que estás diciendo, ¿no? Yo a veces no estoy entendiendo lo que estoy escribiendo y sientes todo el rato que vas cabalgando un caballo sin silla y que te vas cayendo y algunas veces te vas arrastrando por el suelo, pero luego durante un rato te montas y cabalgas durante un rato bien y luego te vuelves a caer, ¿no? Y es como esa emoción de la escritura, ¿no? Que vas como medio arrastrado por algo, ¿no? Y por esas imágenes que van apareciendo que no sé, que son algo que explica muy bien la escritora Lydia Davis, que dice, como la historia viene a mí y yo respondo como puedo, ¿no? Como si esta idea de que viene, no, es como la historia viene y yo hago algo al respecto, ¿no? Es como esta idea de que parece que las cosas nos vienen de otro sitio, que bueno, nos vienen de nosotros, pero yo siempre siento que vienen de otro lugar las ideas, ¿no? Que no... ¿Qué te produce a ti? John Didion habla de qué le produce a ella la escritura y por qué escribe, etc. No recuerdo bien la frase, no he venido preparado para John Didion, pero me gustaría saber qué te produce a ti después de escribir la escritura. Pues como decía Dorothy Parker, que no es una escritura que me guste mucho, pero que sí que me gusta mucho esta frase, odio escribir y me encanta haber escrito. Eso es lo que siento yo. Hay algunos lugares comunes que sustituyen a veces la dificultad de decir. Por ejemplo, de decir todo. Por ejemplo, lo de los trenes. Que la gente decía lo de los trenes. Porque duele menos que decir el resto, ¿no? Yo iba en aquellos trenes. El flujo del horror, como si no estuviera pasando, como un sueño seco, como un disparo. Eso es a veces lo que a mí me produce tu literatura en este libro. No sé si coincide en algo con lo que tú misma sentiste escribiendo. No lo sé, es raro. Es raro porque, sí, esto que hablábamos de que se siente escribiendo... O sea, yo escribiendo estas cosas así, con esta oscuridad y esta crueldad, me sentía como muy en casa, ¿no? Y eso me asustaba porque pensaba, Dios mío, o sea, que estoy escribiendo súper cruel, no me estoy como pasando, no me estoy poniendo como un poco... Es verdad que estaba como muy... Acababa de leer a María Fernanda Ampuero y que me fascina y que me parece que hace algo que es muy importante y que de alguna manera sí que ha influido en este libro, que es el tema de que a mí María Fernanda Ampuero y también Mariana Enríquez en sus cuentos, no tanto en su novela, más en sus cuentos que en su novela, utiliza el terror, el género de terror y los recursos del terror para narrar muchas veces realidades absolutamente reales, ¿no? Como los desaparecidos en Argentina, y de alguna manera, ¿no? Yo pensaba, eso, el introducir como una historia de terror, ¿no? Como incluso con este tema de la tradición familiar, que esto sí que ya incurre un poco en el género de terror, ¿no? De esta obsesión familiar por como cortarse miembros del cuerpo, cortárselos a otros, ¿no? Que la amiga de la protagonista en realidad nunca lo ha sabido, ¿no? que su tío le cortó la mano a su padre, pero de alguna manera cuando brota en ella la enfermedad mental, ella siente el mismo impulso, ¿no? que parece que viene impreso en los genes. Entonces sí que el género de terror estaba ahí muy, muy presente. Hay una penúltima cosa que yo anoté, como una frase tuya que tiene que ver con la secuencia del estilo y de lo que acabas de contar. Sueña con alguien en alguna parte. Cuando amanezca, va a encontrar una puerta abierta y una chica dormida, con el pie bañado en sangre, con el pelo largo y negro, con la piel muy blanca, con el cuerpo manoseado. Es decir, hay una gradación para llegar luego a una metáfora, ¿no? Sí. El cuerpo manoseado.
Bueno, esto ya es género de terror puro, o sea, esto sí que reconozco que es... Pero a que pesar de que yo tengo terror al terror, lo reproduje. Sí que esto es un momento en el que ella acaba de sufrir de alguna manera un abuso, ¿no? O sea, o de alguna manera ha prestado su cuerpo a ese momento de abuso y años después, ¿no? Y me parecía como interesante que ella en aquel momento, ¿sabes? Que se duerme y sueñe con lo que ella le hizo a su amiga, ¿no? O sea, pero no lo que ella le hizo a su amiga, sino en realidad algo que nunca pudo ver, que es su cuerpo, el cuerpo de su amiga abandonado por ella en la habitación. Hay momentos en que te diviertes también. Muchísimo, sí, sí. Por ejemplo, Cuando estoy cabalgando en el lomo del caballo hablando y cuando de lo voy cabalgar, arrastrando. acollejas el subconsciente. Y cuando dices en una frase en la que podías haber dicho solo una de esas tres cosas, y dices algo que parece un bolero, A ver. ¿qué dice? Ansiedad, angustia, desesperación. ¿Pone Que en eso en el efecto es libro? la letra de un bolero. Pues eso es absolutamente, eso es una colleja del subconsciente porque es una canción que mi padre ha cantado muchísimas veces delante de mí y debo haberlo escrito sin darme cuenta. Pues ahí Porque está. no era consciente que Es la estaba metiendo un contribución, bolero ahí. no será la única, pero es una contribución de tu padre a tu Sí, libro. sí, sí. Te agradezco muchísimo este Muchísimas rato gracias, Juan. y enhorabuena por el libro y por la potencia literaria que emana de él, ¿no? Literaria y humana. Muchas gracias, Juan, de verdad. Creo que es la mejor entrevista que me han hecho. Me ha Muchas gracias, encantado. muy honrado.